Soy Gosh, de Stratasys Software. Vamos a comenzar el seminario web. Se grabará por si alguien se lo pierde, pero hoy vamos a hablar de la presentación de GrabCAD Print Pro, que está para un alto rendimiento y una fabricación a gran escala. El equipo de marketing me mataría si no dijera esa parte. Bien, quería dejarlo muy claro. Bien, ¿de qué estamos hablando? Está GrabCAD Print y ahora también está GrabCAD Print Pro. Así que la impresión que conoces y te encanta seguirá estando ahí. Es gratis. Se comunica con nuestras máquinas FDM, nuestras máquinas PolyJet, y seguimos mejorándola mes a mes. Así que seguirán apareciendo funciones en la versión gratuita de Print. Ya saben, correcciones de errores, cosas así. Eso no va a cambiar. Lo que estamos hablando hoy es de añadir algo más. Stratasys presenta una nueva versión de impresión llamada Pro. Tendrá un costo anual determinado, por lo que su empresa dispondrá de un número determinado de puestos al año. Puede comunicarse con nuestra SAF, las impresoras de lecho de polvo H350, pero también puede es corregir sus piezas en función de la deformación que vemos en los escaneos. Bien, eso es Accuracy Center. Hoy hablaré de eso. También otras características que no pudimos incluir en la versión gratuita, como la estimación por pieza, la agrupación y la compatibilidad con complementos. Así que hoy voy a hablar principalmente de esta zona de aquí abajo. Bien, hablaremos de SAF en otra ocasión. Se divide en tres categorías básicas. Estás fabricando piezas mejores, más rápido y con mayor repetibilidad. Accuracy Center se encarga de fabricar piezas mejores. Vamos a hablar de eso primero. Escanea sus piezas y luego las corrige basándose en lo que vemos en el escaneo. Más rápido es principalmente para oficinas de servicios o personas que realizan muchos presupuestos y trabajos y bandejas para múltiples clientes. Así que hablaremos de la estimación por pieza y la agrupación. Y la repetibilidad es una función llamada plantillas de fabricación, ¿verdad? Es una forma de bloquear la configuración para FDM ahora mismo y más adelante para PolyJet y otras tecnologías con el fin de garantizar que todo el mundo utilice la misma configuración y no se imprima algo esparcido cuando se pretendía imprimirlo sólido o algo así. Además de todo eso, tenemos algunos complementos de terceros. Son complementos externos que se pueden comprar. Hay funciones que nunca podríamos incluir en GrabCAD Print, porque son muy específicas. Cosas como el análisis térmico y ciertos tipos de IA. Hablaré brevemente de ello al final. Hay otros sitios web, los de nuestros socios, donde puede obtener más información al respecto. Bien, eso es lo que vamos a tratar hoy. Hablemos de la precisión y la acumulación de tolerancias, ¿de acuerdo? Antes de Accuracy Center, ahí es donde se originaban los errores en sus impresiones. Se ve más o menos así. Hay una cierta cantidad de errores aleatorios de la impresora, ¿verdad? Y el tamaño de las barras es el tamaño del error que vemos normalmente. Pero hay una mayor cantidad de errores sistemáticos. Piensa en ello como el viento en tu golpe de salida en el golf. Siempre se inclina hacia un lado. Quizás las piezas siempre se curvan hacia la derecha o hacia la izquierda. Quizás un determinado material siempre se curva hacia arriba o, ya sabes, se inclina un poco hacia abajo, ¿verdad? Si es constante, como el viento en un golpe de golf, podemos corregirlo. Lo mismo ocurre con el error de postprocesamiento. Muchas de estas deformaciones e imprecisiones son errores térmicos, ¿verdad? Se producen cuando las cosas se calientan o se enfrían de una manera diferente a la esperada. Por lo tanto, en el postprocesamiento, el baño de eliminación del material de soporte, el enfriamiento en el exterior de su taller, también podrían ser bastante constantes, ¿verdad? Siempre se curvan en una dirección. Y por último, hay un pequeño error, que es el error del propio escáner. Solo es. Hablaremos de qué errores son aceptables. Pero en la mayoría de los escáneres de gama alta, esta es la parte más pequeña de la barra. Entonces, ¿qué podemos hacer? Eso es antes del centro de precisión. Ese es el proceso de impresión normal en este momento. Bueno, no podemos eliminar el error aleatorio, ¿verdad? Es aleatorio. Pero estas dos partes intermedias, este viento en su golpe de salida, podemos corregirlo. Si el viento sopla 5 millas antes a la derecha o 5 grados a la derecha, podemos apuntar su golpe de salida 5 grados a la izquierda y entonces irá por el centro. Y no puede llegar a cero porque también hay algún error en el algoritmo, ya sabes en cómo lo corregimos, pero podemos reducirlo considerablemente. Y luego sigue habiendo el error de la propia medición del escáner. Eso no desaparece. Sin embargo, lo interesante es que este error de medición del escáner afecta mucho al algoritmo, ¿verdad? Así que la incertidumbre en el algoritmo es un múltiplo del error del escáner. Ya sabes, 4 o 6 veces según hemos descubierto. Por lo tanto, cuanto mejor sea el escáner, más preciso será el algoritmo para Accuracy Center. Para que te hagas una idea de las cifras, en el caso de una pieza pequeña de 6 pulgadas que cabe en la mano, impresa en una F900, lo que estamos observando es un error aleatorio de quizás 50 micras. El error sistemático, 250 micras, y el postprocesamiento, 75. Una vez más, esto es solo para esta pieza, ¿de acuerdo? Cada geometría y material hará que esto sea diferente, pero solo para que te hagas una idea. Y la medición del escáner es la más pequeña, 10 micras. Haciendo el más o menos en toda la pieza antes de la corrección, tal vez 380, 400 micras.
pero tal vez podamos reducirlo a unas 85 micras, ¿verdad? Lo cual es más o menos el límite teórico del F900. Esa es nuestra especificación publicada. Así que eso es lo que estamos consiguiendo. Si quieres corregir tus impresiones FDM en este rango, esto es lo que puede hacer. ¿De acuerdo? Por supuesto, tenemos que asumir que estos dos grandes errores son repetibles. Eso significa que si piensas con anticipación, vas a tener que imprimir la misma pieza en la misma máquina, en la misma esquina de la máquina, ¿verdad? Algunas máquinas tienen esquinas calientes y frías. Normalmente cerca de la puerta hace frío porque es por donde se abre. Hace calor donde el ventilador sopla aire caliente. Quieres imprimir con el mismo material, ¿verdad? No quieres cambiar de fibra de carbono a ABS. Eso encogerán a diferentes velocidades. Y el postprocesamiento, quieres mantenerlo igual. La misma temperatura fuera de la máquina, la misma temperatura del baño de enfriamiento, el mismo tiempo en el baño. Si haces algún recocido, el mismo tiempo para el recocido posterior al procesamiento. Así que quieres mantener esas cosas iguales para que este algoritmo funcione, ¿de acuerdo? Una vez más, estamos asumiendo que el viento sopla en la misma dirección en tu T-shot. Muy bien, hablemos rápidamente de algunas tolerancias para que os hagáis una idea de las cifras que intervienen. Mientras trabajaba en esto, solía pensar en pulgadas. Ya saben, nuestras alturas de capa son 7000, 10000 y 13000 pulgadas. Pero ahora, con todos estos escáneres, me encuentro pensando en micras, ¿verdad? Son números enteros y tienen un poco más de sentido para esta escala. El mejor escáner que tenemos es un escáner GOM, que cuesta $100,000. En condiciones ideales, tal vez se pueda obtener una precisión de más o menos 5 micras. Lo peor que podemos soportar en piezas pequeñas es más o menos 20. Una vez más, hay que multiplicar eso por 4 o 5 para obtener la precisión resultante en la impresión. En el caso de piezas más grandes, esto obviamente empeorará, ¿verdad? Si imprimes una pieza de 1 metro de largo, no vas a mantener una precisión de más o menos 20 micras. Pero para piezas pequeñas que caben en la mano, esto es más o menos lo que estamos buscando. La precisión publicada de la F900, que es nuestra impresora más precisa, es de más o menos 89 micras para una pieza pequeña. Y por lo general, en una llamada, ya sabes, en nuestra oficina de servicios, vemos estas llamadas en los planos. Es más o menos 250 micras. La razón principal por la que hablo de esto es que los escáneres funcionan con decenas de micras. Y como saben, las piezas impresas funcionan en el rango de los cientos de micras. Si necesita una precisión mayor, básicamente estás buscando un mecanizado posterior. Un mecanizado posterior al proceso, ¿verdad? Puedes conseguir un poco más de precisión. Mecanizando agujeros y caras planas en ciertas áreas, pero tienes que poner más material detrás de esos agujeros, en el interior, para tener, ya sabes, volumen para mecanizar. Así que si necesitas más precisión que, ya sabes, 89 micras, tal vez debas considerar el mecanizado posterior al proceso. Pero, de nuevo, hay un límite en lo que podemos hacer aquí. Paseao. Solo quiero que la gente entienda los límites. Muy bien. La gente puede saber esto o puede que no lo sepa. Hay varios tipos de escáneres. Los escáneres portátiles son los más flexibles, ¿verdad? Tenemos un Creaform que utilizamos internamente, pero hay otros tipos de escáneres en esta gama. Son flexibles para piezas pequeñas y grandes, ¿verdad? Son más fáciles de configurar, ¿verdad? Ese es el que llevamos. Cuando viajamos a AMUG, ya sabes, nos llevamos ese escáner, el Creaform. Los GOM, los escáneres fijos, son un poco más repetibles, ¿verdad? Porque los configuras una vez, controlas las condiciones de iluminación y la plataforma giratoria se asegura de que la pieza haga lo mismo cada vez. Así que si tuviera que escanear 100 o 1000 piezas que fueran lo suficientemente pequeñas, probablemente utilizaría el GOM. Además, son los más precisos en piezas pequeñas, simplemente porque hay menos interacción humana, ¿verdad? No depende de si la persona tiene un buen o un mal día. La plataforma giratoria debería ser bastante repetible. Pero son buenos para piezas más pequeñas, tienen que caber en esta plataforma giratoria. Así que, de nuevo, cualquier cosa que quepa en tu microondas cabría en esta plataforma giratoria. Y los láseres de mano y los brazos son mejores para piezas más grandes. Una vez más, imagínate el volumen que hay ahí. Muy bien, entonces, no publicaremos una lista de escáneres de marcas recomendadas. Probablemente publicaremos una recomendación de precisión, ya sabes, más o menos 20-30 micras lo que encontremos. Y así la gente podrá comprar un escáner dentro de ese rango de precisión. Muy bien, ¿y qué podemos corregir? Y podemos corregir deformaciones repetitivas como las que mencioné antes, pero deformaciones lineales. Se puede ver cómo el amarillo se convierte en azul, como un trampolín o una viga en voladizo, ¿verdad? Eso es lo que podemos corregir. Si se libera la fuerza, se puede pensar que la forma vuelve a la normalidad. Lo que no podemos corregir son las deformaciones no repetibles y no lineales. El mejor ejemplo que tengo de esto es como un montón de barras de parrilla que se curvan hacia afuera. Si alguna vez has hecho un análisis de flexión en estas, sabes que se trata de un problema de pandeo. No es nada, nada, nada y luego un montón de pandeo.
Así que no se trata de un problema teórico. De hecho, alguien nos envió una pieza como esta y nos preguntó, oigan, ¿pueden corregir esto? Y nosotros respondimos que no, porque de nuevo es no lineal, ¿verdad? No pasa nada, y de repente pasa todo. La forma en que yo corregiría ese tipo de pieza de lecho de polvo en el lado derecho es quizá poner un refuerzo en el centro, quizá hacer la rejilla más gruesa, ¿no? Probablemente solo necesites una barra de refuerzo en el centro, en vertical. Otra forma de pensar en esto es, si la deformación que estás midiendo sobre la dimensión que te interesa es del 1%, eso es bastante lineal, ¿verdad? Puedes pensar en ello como si se libera la fuerza sobre ella. Si supera el 2 o 3%, entonces tal vez no sea lineal. En este punto se encuentra más en la zona plástica. Por decirlo en términos de la FAA, esa es otra forma de saberlo. Tienes que usar tu criterio de ingeniería en este caso. Pero si tienes una deformación lineal irrepetible, ¿cómo es el proceso? Esto es GrabCAD Print. Importas tu archivo CAD. También puedes importar STL. Ya sabes, STL es un poco más limitado, un poco más tosco. El CAD tiende a tener resoluciones más altas porque podemos tener agujeros perfectos y caras planas. También importas tu escaneo, ¿verdad? Normalmente es un .stl o PLI. Y esta parte sigue siendo gratuita. El escáner es un software independiente, pero la parte que se paga, la parte que estamos presentando ahora, es combinarlos dentro de tu herramienta de preparación de impresión, ¿verdad? GrabCAD Print Pro los combinas y te mostrará que las áreas azules son demasiado pequeñas en comparación con tu CAD. Las áreas rojas son demasiado grandes en comparación con su CAD. Una vez más, solo estamos comparando el escaneo con su archivo CAD. Lo que también hace es darte una puntuación de precisión de impresión sobre 100, ¿verdad? Piensa en ello como una nota en un examen de inglés. 54% no es una buena calificación. También te muestra la tolerancia, ¿verdad? Esta tolerancia la establece automáticamente el software. Puedes cambiarla en función de lo que figure en las especificaciones de tu dibujo. Pero nosotros la configuramos para ofrecerte un buen punto de partida. Esa tolerancia es lo que creemos que la impresora puede hacer en condiciones ideales para esa pieza. ¿De acuerdo? Entonces, ¿desde dónde la establecemos? Bueno, si eliges una F900 en GrabCAD, hemos codificado estos límites. Esta es nuestra especificación publicada para la F900, aproximadamente 1,5 micras por milímetro de tamaño de la pieza. Multiplicamos eso por el cuadro delimitador de la pieza, en este caso unos 207 milímetros con algún cambio. Y eso nos da un rango de, ya sabes, 310, 311 micras. De ahí viene esa tolerancia. ¿De acuerdo? Se puede cambiar cuando se utiliza Print Pro, pero nosotros lo hemos establecido. De alguna manera muestra el estado de la máquina, ¿verdad? Muestra basándonos en lo que esperamos que haga esta máquina en comparación con otras de su gama. ¿Qué se debe esperar de una pieza de este tamaño? Evita que introduzcas una precisión excesivamente pequeña o excesivamente grande. Muy bien, tenemos una puntuación de precisión de impresión de 54, lo que no es una gran nota en un examen de inglés, con una tolerancia de 310, 311 micras. ¡Boom! Se corrige automáticamente en GrabCAD Print, ¿verdad? No tienes que hacer nada, la corrección ya está hecha. Solo tienes que volver a imprimir con la misma configuración en la misma máquina, para que todo sea repetible. Y te da esa segunda impresión, ¿verdad? Escaneas esa segunda impresión. La vuelves a pasar por el Warp Accuracy Center solo para, ya sabes, echarle un vistazo. Y te da una puntuación de precisión de impresión de 83 en esta pieza esta vez, ¿verdad? Así que de 54 a 83 has pasado de un suspenso o un aprobado raspado a un notable alto, lo cual está bastante bien. Esta puntuación de precisión de impresión, solo para mostrarles lo que necesitan aquí o lo que estamos haciendo, es algo que hemos inventado. Va de 0 a 100, por lo que 100 es la mejor puntuación posible. El error es la diferencia entre su escaneo y su CAD, ¿verdad? Su CAD es su intención, lo que está tratando de alcanzar, y el escaneo es la diferencia. También incluye el error de escaneo. Y la tolerancia, de nuevo, la establecemos desde la máquina. Puedes cambiarla si tienes al menos tolerancias, y dando una raíz cuadrada para eliminar los valores positivos y negativos, y luego dividir 100 por eso. Así que va desde, ya sabes, 0, que es nada, nunca deberías ver un 0, a 100, que es, ya sabes, puede que tampoco veas nunca un 100, de nuevo, porque hay algún error de escaneo. Pero piénsalo como una calificación en un examen de inglés, ¿de acuerdo? ¿Quieres estar entre 80 y 90? Vale, esto es, realmente no se pueden comparar en GrabCAD Print, porque solo se puede hacer un escaneo a la vez, así que simplemente hice capturas de pantalla y las puse una al lado de la otra. Pero si tuviera que informar a un cliente o a un ingeniero de diseño de lo que ha pasado, diría, mira, hemos pasado de 54 a 83.
O lo que hacemos básicamente en GrabCAD Print te dan un histograma. Así que lo que hacemos básicamente es eliminar estos grandes valores atípicos, ¿verdad? Así que en los extremos del gráfico, donde nos alejamos mucho, agrupamos esos valores atípicos. Básicamente, estamos creando una curva de campana más ajustada. Deberías ver sin duda que la curva de campana se ajusta más aquí, pero estamos eliminando esos grandes valores atípicos, esos grandes puntos que están muy fuera de las especificaciones. Y si necesitas hacer una medición específica, verás, gran parte de este control de calidad del escaneo, la inspección del primer artículo, es un agujero específico o una cara plana específica desde la que lo mides todo, ya sabes, tu referencia a. Así que, por ahora, todavía tienes que hacerlo en el software de escaneo. Hay muchas herramientas buenas en estos programas de escaneo de alta gama que no hemos tenido tiempo de recrear. Formas de obtener los cilindros y planos que mejor se ajustan. Así que aún no hemos tenido tiempo de recrear eso en GrabCAD Print y, de todos modos, todo el mundo tendrá el software de escaneo. Así que, si necesita medir una cara específica, hágalo en el software de escaneo. Debería ver que mejora mucho, ya sabe, de una iteración a otra. Bien, voy a hacer un resumen de esta primera parte y luego haremos una pausa para preguntas. Muy bien, entonces, el modelado adaptativo de deformación, lo llamamos WAM, está dentro del centro de precisión. Necesitan un escáner, ¿verdad? Los escáneres de gama alta suelen ser mejores que los escáneres tipo iPhone. Buscas una deformación lineal y repetible, ¿verdad? Tienes que usar tu criterio de ingeniería en esto, pero normalmente el 1% de deformación sobre la dimensión. Más o menos 5 micras es un escáner increíble, ¿verdad? Esas son las condiciones ideales. Más o menos 100 micras es una impresora increíble, ¿verdad? Es nuestra mejor impresora en nuestra pieza más pequeña. Y luego, ya sabes, obtienes una puntuación de precisión de impresión, añades una cierta tolerancia. Y si quieres tener mediciones específicas, lo sigues haciendo en el software de escaneo. Bien, voy a hacer una pausa de unos 20 segundos. Si alguien quiere escribir una pregunta en la sección de preguntas y respuestas, creo que ya tenemos una pregunta. Déjenme echar un vistazo. Sí, las preguntas sobre este seminario web se están grabando, así que sí, debería grabarse. Espero para poder verlas más tarde. Muy bien. Voy a... Borraré esa pregunta. Muy bien, les daré un par de segundos más. Si tienen alguna pregunta sobre escaneo, deformación, precisión, esta es una característica importante de Print Pro. También puedes exportar esta deformación para impresoras metálicas, ¿verdad? Eso, ya sabes, Stratasys aún no lo vende. Si tienes una impresora de metal, puedes escanearla, comparar la deformación en Print Pro y luego exportar el WAM. Añadimos ese botón el mes pasado. Muy bien, como no veo que haya más preguntas, voy a continuar. Y, de nuevo, si tienen preguntas más adelante, solo tienen que escribirlas en el chat, en la sección de preguntas y respuestas. Y las responderé al final. Muy bien. Hemos visto el centro de precisión que escanea y luego corrige. Pueden exportarlo. Pasemos a Faster, ¿de acuerdo? Estimación y agrupación por parte. Y luego pasaremos a las plantillas más adelante. Así que Faster es realmente para las oficinas de servicios, ¿verdad? Personas que reciben pedidos de mucha gente diferente para ponerlos en la misma bandeja, ¿verdad? Así es como nos imaginamos Faster en este momento. Si tuvieras 3 clientes diferentes, ¿verdad? James te envía piezas de videojuegos, Melanie piezas médicas y Chuck te envía algunas piezas de automóvil. Y se ven más o menos así. ¿De acuerdo? Así que vas a coger todas esas piezas, como se suele hacer en una empresa de servicios, y las vas a poner en la misma bandeja por eficiencia, ¿verdad? Quieres imprimirlo todo de una vez sin cambios. Pero, ¿cómo calcularías esto? Cada cliente solo quiere pagar por el material y el tiempo que utiliza. Antes, en la versión gratuita, hacías presupuestos, y se obtenía un gran presupuesto para un gran tiempo al agrupar todos los materiales y modelos, ¿verdad? Lo cual está bien si todos son un solo cliente, pero en una oficina de servicios normalmente no es así. Así que, en la versión gratuita, eso sigue ahí, un gran presupuesto para un gran grupo. Pero lo que hemos añadido en la versión de pago es un presupuesto por pieza. Así puedes ver todas las piezas enumeradas aquí abajo por nombre y puedes exportarlas a Excel, que es lo que hice. En Excel se ve así. Así se puede ver de inmediato que el 30% del material utilizado en esta impresión corresponde a una sola pieza de una sola persona, ¿verdad? Por lo tanto, si se divide el costo, deberías cobrarle más a este chico, James. Todas las piezas de carreras de Chuck, todos estos soportes que escaneé antes, ni siquiera suman el 25%, ¿verdad? Por lo tanto, Chuck definitivamente no debería pagar tanto como James por, ya sabes, la configuración y el postprocesamiento, cosas así. Si tienes costos específicos de postprocesamiento, muchas veces la eliminación del soporte, retirándolo a mano, representa una gran parte del costo. También puede fijarse en el volumen de soporte.
Una vez más, estoy sumando las columnas verde y morada en Excel basándome en los datos que me enviaron desde Print Pro. Así pues, se puede ver que Melanie utiliza el 25% de todo el volumen de soporte y el 28% lo utiliza esa pieza. Ella utiliza más del 50% del tiempo de eliminación de soporte. Solo para su parte, ¿verdad? Solo para sus piezas médicas de celosía. Así que si cobras por eso, entonces puedes desglosarlo aún más. ¿De acuerdo? Una vez más, ¿cómo lo habrías hecho antes, verdad? Antes, las empresas de servicios nos decían que tendrían que poner cada una por una pieza en la bandeja y hacer una estimación una por una. Y si parece molesto, lo es. Solo hacer estas capturas de pantalla me llevó 15 minutos de ocultar, calcular, ¿verdad? Fue molesto solo hacer las capturas de pantalla. Es aún más molesto hacer las cotizaciones para cada una de estas piezas. De acuerdo, eso es una estimación por parte, ¿verdad? Ahora tienes un informe de construcción que lo desglosa por partes. Pero aún así quieres mantener las piezas de los diferentes clientes separadas, ¿verdad? No quieres que se mezclen todas en la bandeja. Aquí es un poco más fácil porque lo he dispuesto visualmente, pero sabes que eso no ocurre en la vida real. En la vida real, tu lista de piezas se ve más o menos así, ¿verdad? Las piezas con los nombres de los clientes, todo al azar. Y si haces una estimación por pieza, es difícil saber que esta pieza es de James y esta otra es de Melanie o de Chuck, ¿verdad? Los nombres de las piezas no son realmente indicativos. Por eso, hemos añadido una función llamada agrupación, con la que puedes las diferentes piezas, seleccionar las diferentes piezas y agruparlas. Quizás no puedas leerlo, pero las agrupé en piezas de videojuegos, piezas médicas y piezas de automóviles. Déjame ver si puedo reproducir este video y no sé si podré. Muy bien, no puedo reproducir el video. Lo que habrían visto es cómo arrastraba las piezas de un lado a otro y se habrían mantenido juntas como en un grupo. Incluso cogí las piezas y las cambié a una máquina PolyJet, ¿verdad? Y los grupos se mantuvieron juntos, los colores se mantuvieron juntos, ¿verdad? Así que quizás la próxima vez hay un video de 3 minutos que grabé anteriormente y que está en nuestra página de YouTube mostrando esto también. Así que pueden ver ese video de 3 minutos más tarde. No puedo reproducirlo aquí en el seminario web. Pero eso es por estimación de piezas. Pueden verlo todo por nombre de pieza. Y luego, cuando lo agrupo, pueden ver aquí que dice piezas de juegos, piezas médicas, piezas de automóviles. Hace que sea mucho más sencillo hacer los presupuestos, mucho más rápido para las empresas de servicios. Bien, eso es el centro de precisión y luego la estimación por pieza y la agrupación. Haré otra pausa aquí de unos 10-15 segundos. ¿Alguna pregunta sobre cómo utilizarlo? Es una herramienta bastante versátil. He utilizado la agrupación para muchas cosas, incluso para apilar piezas de una manera que no se supone que se debe hacer en la dirección C. Muy bien. Mis productores me dicen que tenemos algunas preguntas. No puedo verlas en la sección de preguntas y respuestas, pero si quieres leer la pregunta, adelante. Hagámoslo en directo. Muy bien. La primera pregunta que tenemos es, ¿puede Accuracy Center hacer algo con los datos de la MMC para escanear superficies y diámetros? Sí, bueno, CM. La respuesta es probablemente no. Los datos CMM, ya sabes, lo que me imagino es una especie de punto de contacto, ¿verdad? Así que estás tocando la pieza en, ya sabes, 10, 15, 20 lugares. Esa densidad de puntos no es suficiente, ¿verdad? Cuando escaneas, obtienes decenas o cientos de puntos por cada pulgada. En el escaneo, los láseres de luz azul forman una cruz, una especie de cuadrícula. Se obtienen miles y cientos de miles de puntos. La MMC normalmente no nos proporciona datos suficientes. Si intentas corregirlo, quedaría todo torcido. Imagina una pieza en la que tienes 20 puntos que intentas corregir. Por lo tanto, CMM probablemente no. Normalmente se busca algún tipo de LED o un escáner láser. Bien, sí, veo que Jackie quiere hacer la siguiente pregunta. Tiene la siguiente pregunta, así que sí, adelante. ¿Alguna otra pregunta, Jackie o Patrick? Bien, no veo que haya más preguntas. Si están hablando, tienen el micrófono silenciado. Bien, de acuerdo, sigamos adelante. Y si surgen otras preguntas, sin duda me interrumpirán. De acuerdo. Sí, creo que mis dos productores tienen el micrófono silenciado. Bien. Bueno, pasemos a la fabricación. Oh, ¿tienes algo, Patrick?
Iba a decir que también podemos hacer algunas preguntas más adelante. Bueno, no, si tienes alguna ahora puedo oírte. Ah, vale, genial. La pregunta que quería hacer era, ¿qué porcentaje de las propuestas de los clientes resultaron ser adaptaciones realistas? Sí, claro, acabamos de empezar este proceso y ayer mismo le hice esta pregunta a un equipo interno, porque si muchos clientes tuvieran impresiones deformadas todo el tiempo, nuestra línea de asistencia se colapsaría con gente diciendo, mi impresión no encaja, mi impresión no encaja. Así que hay diferentes gamas de máquinas, ¿verdad? Están las F900, que cuestan cientos de miles de dólares, y las F170 y F170, que cuestan decenas de miles de dólares, ¿verdad? Así que definitivamente hay una gama de esas máquinas. Nuestras F900 tienen tornillos de bolas, ¿verdad? Por lo que son muy precisas y controlables. Las F123 tienen correas y poleas, y una correa y una polea serán un poco más flojas mecánicamente. Así que, para decir qué porcentaje, típicamente, y tenemos datos de repetibilidad, por lo general, los F900 son muy repetibles y muy precisos, ¿verdad? Imprimirá la misma pieza una y otra vez con una precisión muy alta, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que hacer una distinción entre precisión y exactitud. Las F900 y las F450 tendrán una alta precisión. La agrupación de piezas será muy, muy cercana. La exactitud es el punto en el que se encuentra ese grupo de puntos. Así que tenemos alta precisión, eso lo sabemos. Cuando se empieza con un nuevo material es cuando vemos una mala exactitud, ¿verdad? Cuando se está acostumbrado a imprimir ABS y ASA, se trata de un régimen de temperatura. Y luego pasas a materiales de alta temperatura, los ULTEMs y las fibras de carbono, que son materiales de alta temperatura. O a veces, si se trata de una geometría extraña, se observa este rizado, ¿verdad? Un bloque grande y grueso que es muy largo y plano, se verá que se curva si no se colocan pasadores de anclaje. Piezas muy delgadas. En las partes calientes de la máquina es posible que veas, ya sabes, una especie de caída y flacidez, ¿verdad? Si son muy, muy delgadas. Esto es antes de haberles aplicado ningún DFAM. Es la primera vez que imprimes. Ahí es donde se observan cosas extrañas en cuanto a la precisión. Pero de nuevo, no es muy frecuente, ¿verdad? La mayoría de los clientes, en la mayoría de las impresiones, alcanzan su objetivo. Tenemos una tasa de éxito del 95-96%, de éxito en las 900 y un 99% en las 370. Así que la mayoría de los clientes, la mayor parte del tiempo, para la mayoría de lo que hacen, ya sabes, de nuevo, la mayor parte son prototipos. Para, ya sabes, un robot o, ya sabes, para ver si encaja, ¿verdad? La mayoría de las veces te irá bastante bien. Si te dedicas a los accesorios aeroespaciales de alta gama, a los accesorios automotrices, eso es para lo que pensamos que serviría el centro de precisión. Eso es lo que estamos haciendo para nuestra versión beta. Eso es lo que buscamos para nuestros clientes. Es decir, tienes un accesorio, tiene que tener un agujero en un lugar determinado y tiene que estar plano sobre una mesa. La mayoría de los clientes ahora simplemente colocan sus piezas sobre una mesa y las balancean hacia adelante y hacia atrás para ver si están planas. Algunos clientes utilizan CMM con 10 o 20 puntos en la parte inferior. Pero el departamento de CMM suele retrasarse 1 o 2 semanas, el departamento de control de calidad. Lo que proponemos es que tengas el escáner junto a la impresora, ¿de acuerdo? Imprimes, haces el postprocesamiento y lo dejas enfriar de forma repetible y luego lo escaneas inmediatamente para ver si hay algún problema. La mayoría de las veces, lo primero que hacemos es escanear y si hay algún problema, lo corregimos. Probablemente sea la respuesta más larga que he dado en un seminario web, pero es una pregunta muy buena. Y la respuesta es, la mayoría de los clientes, la mayoría de las veces, no ven ningún problema de precisión si imprimen con materiales que han utilizado antes o si bloquean el proceso. Si se producen anomalías en un determinado orificio o en una determinada cara de un accesorio, ahora puedes utilizar Accuracy Center para corregirlo y la segunda impresión será mejor. Eso es lo que consideramos el punto óptimo para esto. Muy bien, voy a continuar y terminaremos con el resto. Excelente pregunta. Como la mayoría de la industria, estamos recopilando esos datos ahora. Tenemos un estudio de repetibilidad para el F900 en el que imprimimos unas 500 piezas. Está en MyStratasys, está en stratasys.com, si quieres. El estudio de repetibilidad de la F900. También podemos enviártelo por correo electrónico más tarde. Muy bien, hablemos de plantillas y complementos antes de que se nos acabe el tiempo. Muy bien. ¿Qué hacemos aquí con las plantillas? Bien, supongamos que tienes ciertas reglas que intentas aplicar en tu taller de FDM, ¿verdad? Solo imprimimos fibra de carbono de nylon 12 en sólido. Ya sabes, solo imprimimos ULTEM a una altura de capa de 20.000. Solo imprimimos en nuestra F900 con soportes inteligentes
Todas estas son reglas FDM. Pero, ¿qué son estas reglas? ¿Qué estamos controlando realmente? Estamos controlando un material más un relleno. En el segundo caso, estamos controlando un material más una altura de capa. En el tercer caso, controlamos una máquina y una estrategia de soporte, ¿de acuerdo? Si miras en GrabCAD Print, todas esas cosas están en el lado derecho, ¿verdad? Está la altura de capa, está el relleno, está la estrategia de soporte. Así que puedes pensar en las plantillas de fabricación como en bloquear y configurar lo que hay en esos menús de la derecha para todos los miembros de tu organización. ¿De acuerdo? Y también, ya sabes, vincularlo a una máquina, ¿verdad? Una 900 frente a una 450 frente a una 370. Puedes tener diferentes reglas de configuración. Entonces, ¿qué es lo que realmente controlamos en las plantillas? He hecho algunas capturas de pantalla para ustedes. Pueden pensar en ello como todos estos ajustes, ¿verdad? Estas son las capturas de pantalla de los cuadros que tenía en la diapositiva anterior. Los desarrolladores hicieron algo realmente genial. Cuando creas una plantilla por primera vez, te muestra lo que controla. Por ahora no se puede desmarcar ninguna de estas casillas. Eso será posible en una versión futura, pero al menos se muestra en texto exactamente lo que está controlando. Entonces, ¿cómo se hace? Colocas una pieza en la bandeja, no importa qué pieza sea, ya que se eliminará como parte del proceso de la plantilla. Así que pones cualquier pieza en la bandeja de tu F900, por ejemplo, y elige todos estos ajustes. Las mejores prácticas para ese material, tal y como hemos comentado, ya sabes, si vas a utilizar Ultim, quizás siempre lo hagas sólido o quizás siempre hagas otra cosa, ¿verdad? Quizás siempre utilices una determinada altura de capa. Cualquier configuración que te funcione mejor. No controlas la orientación, ¿verdad? Porque cada pieza es diferente. No controlas la ubicación en la bandeja, ¿verdad? Porque ¿cómo podrías controlar eso? Todavía no tenemos sectores en la bandeja, pero controlas estas cosas en la pantalla. Y luego vas a Archivo, Exportar como plantilla de fabricación. Solo verás esta opción si tienes una versión de pago de Print Pro. Y eso crea un archivo de plantilla de fabricación .printm. Le das esa plantilla a todos los miembros de tu organización, a todos tus ingenieros más jóvenes que están aprendiendo a imprimir en Ultim. Les das esa plantilla. Cuando la abran, verán esta advertencia está restringida. Y cuando intentan cambiar cualquiera de los ajustes que tú has establecido, verán esta advertencia, ¿verdad? Por lo tanto, una vez más, la repetibilidad en una gran organización, quieres bloquear ciertos ajustes. Así es como vemos que se utiliza. Quizás incluso para escuelas, ¿verdad? Si tienes una escuela y un montón de estudiantes que llegan cada semestre, solo tienes que darles esta plantilla para que no la estropeen e impriman todo en color, como siempre quieren hacer los estudiantes. Muy bien, esas son las tres grandes partes internas de Print Pro. Centro de precisión, estimación por pieza y agrupación para oficinas de servicios, y plantillas para bloquear esos ajustes en organizaciones más grandes con un montón de gente nueva. Muy bien, Patrick, y luego haremos una breve pausa antes de hablar de los complementos externos. Patrick o Jackie, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, como no hay preguntas, también nos detendremos al final. Pasemos a los complementos externos. Así que, traza una línea clara en tu mente. Todo lo que hemos visto hasta ahora ha sido desarrollado internamente por Stratasys. Todo lo que aparece debajo de esta diapositiva es lo que ha desarrollado una empresa externa, y acabamos de abrir nuestra API para que puedan trabajar dentro de GrabCAD Print. Bien, tenemos tres complementos para empezar. Son los que anunciamos en Rapid, y tendremos más a lo largo del año. Tenemos AlphaStar, que es un análisis térmico. Castor, que examina los archivos y determina cuáles son adecuados para la impresión 3D. Y CDS, que comprueba la bandeja en busca de posibles problemas de impresión, tratando de preverlos. Problemas de impresión, tratando de preverlos. Pero también hace mucho de lo que hace Castor, ya sabes, ver si una pieza es imprimible. Bien, entonces AlphaStar, Toolpath, Airvoids, secciones calientes y frías, ya sabes, simulación térmica, si alguna vez quieres hacer eso. Castor, analizar miles o decenas de miles de piezas y averiguar cuáles son adecuadas para la impresión 3D. Y CDS, que analiza los riesgos en la fabricación y también estima los costos de producción de una bandeja. Muy bien, AlphaStar, es algo así. Le estás dando las secciones de GrabCAD Print y está mirando dentro de esas secciones y diciendo, oye, un vacío de aire aquí podría provocar un defecto en la impresión. Vale, un vacío de aire aquí podría provocar un defecto en la impresión. Examina automáticamente todas las secciones, lo cual es un trabajo muy manual en este momento. Veamos si se reproduce este video. Sí, se está reproduciendo. Genial.
Así que esta es la segunda parte de AlphaStar. Una simulación térmica basada en el tiempo y en la trayectoria de la herramienta, ¿verdad? Así que basándose en tu configuración en GrabCAD Print y en tu orientación, te va a dar este tipo de análisis térmico. Y lo que buscas aquí es que capa actual tenga una temperatura muy diferente a la capa anterior, ¿verdad? Eso sería malo. Por lo tanto, normalmente en Stratasys, cuando los clientes quieren hacer esto, les decimos que para obtener una mejor unión, es mejor que la temperatura entre las capas esté entre 50 y 100 grados Celsius por encima de la temperatura de transición vítrea, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que informa AlphaStar, ¿no? Informa de la temperatura y se puede ver la diferencia entre estas dos capas. Así es como se puede saber si va a haber separación, una mala unión o incluso una deformación, ¿verdad? Si hay una gran diferencia aquí. Así que, al igual que cualquier FEA, hay mucho. Calibrar esto, ¿verdad? Hay muchas espirales. ¿Cuál es la temperatura de mi impresora? ¿Cuál es la temperatura de este material? ¿Cuál es la convección dentro de esta parte de la impresora, verdad? Hay mucho calibraciones que hay que hacer, pero ahora puedes hacerlo por primera vez, ¿verdad? ¿Cómo habrías hecho esto antes en GrabCAD Print, verdad? No se podía, ni siquiera se tenía esa capacidad. Bien, entonces AlphaStar, un complemento de terceros para hacer ese tipo de análisis térmico. Castor es una startup de Israel. He puesto el pequeño mapa ahí porque Castor y CDS son bastante similares y el mapa me ayuda a diferenciarlos. Pero Castor analizará, ya sabes, 1000 piezas en una carpeta. Y te dará un informe, tal vez después de un par de horas, te dará un informe que dice que 12 de estas 16 se pueden imprimir. Y la razón por la que son imprimibles es que vas a ahorrar mucho dinero o tiempo o lo que sea que se mida, ¿verdad? Y una vez que le introduces esa gran carpeta de piezas y las analizas según las reglas que has establecido, te da un desglose por pieza que se ve así. Te muestra, ya sabes, la mejor impresora dentro de Stratasys, la mejor impresora fuera de Stratasys. Te muestra un punto de equilibrio. Y dice, ya sabes, en 50 piezas, o lo siento, 119 piezas, ahí es donde se alcanza el punto de equilibrio entre el moldeado por inyección y la impresión 3D. ¿De acuerdo? Un buen análisis, quieres alimentarlo con cientos y miles de piezas en un subconjunto. Ya sabes, cuando estás empezando a ver que se puede imprimir, ¿verdad? No quieres solo una cada vez. CDS, por el contrario, es de Francia, ¿verdad? De Toulouse, Francia, Cognitive Design Systems. Y lo que hacen en su complemento es mirar una bandeja. Así que Castor, ya sabes, antes solo miraba una carpeta de Windows. CDS mira una bandeja dentro de GrabCAD Print. Puedes ver la bandeja aquí. Y lo que te ofrece, lo puedes ver en la parte superior. Puede que sea difícil, pero es demasiado delgada. Esta cara roja es demasiado delgada. Aquí abajo te da los euros por bandeja. Una vez más, es francés, así que piensan en euros. Y también te muestra algunos riesgos, ¿verdad? Así que dice que la deformación de la pared está bien. Térmica está bien. Quizás la rugosidad del servicio, aquí tienes un riesgo. Así que de nuevo, la inteligencia artificial, ya sabes, no es IA, es un conjunto de reglas que tú estableces, pero estamos avanzando hacia la IA, donde se analiza tu bandeja y dice, oye, basándonos en estas otras bandejas y en estas reglas, podrías tener un problema aquí. ¿De acuerdo? Así que nos estamos volviendo más inteligentes en lo que hacemos. Este podría ser otro video que no se puede reproducir. Sí, debería tener este tipo de reproducción automática en mi PowerPoint, pero esto era una parte, solo estaba pasando y mostrándote el proceso del CDS. Vale. Así que esos son complementos externos, ya saben, AlphaStar, Toolpath, Voids, Thermal, Castor y CDS que examinan sus piezas. Castor tiende a examinar una carpeta en tu computadora Windows. CDS tiende a examinar su bandeja y analiza el riesgo. Bien, y también hay sitios web para obtener más información. Una vez más, si tienes alguna pregunta, les compras el complemento. También compras Print Pro, que te permite conectarte y simplemente se integra en GrabCAD Print. Muy bien. Antes de terminar, una última cosa. Una última característica de la que no he hablado. En Print Pro, ahora también se pueden apilar las piezas en Z, en FDM. Antes no se podía hacer esto, daba un error. Tenías que hacerlo en tu sistema CAD y engañarlo. Por ejemplo, guardando un STL con estas piezas apiladas. Pero ahora puedes cortarlas e imprimirlas apiladas con una matriz. Puedes repetir una pieza y hemos abierto el mensaje de error para eso. ¿Por qué querrías hacer esto? Normalmente, las piezas planas y anchas que quieres imprimir durante el fin de semana y no quieres venir el sábado a las 2 de la tarde, solo quieres que la impresión sea más larga y que haya menos cambios.
Obviamente, estás utilizando más material de soporte. Pero hay ciertos casos, si estás tratando de llenar una bandeja y las piezas son, de nuevo, largas y planas y se pueden apilar fácilmente, hay ciertos casos en los que esto realmente acelera mucho el proceso, lo reduce de días a 20 horas, porque al cambiar la impresión, cambia menos la bandeja. Y puedes simplemente poner más en esa bandeja y dejarla así para el fin de semana. Bien, entonces en la matriz 3D de Print Pro se toma una sola pieza, le dices cuántas copias quieres, las apila y no te da un error cuando intentas cortarlas. Bien, para terminar tenemos GrabCAD Print Free, que ya conocéis y os encanta, que seguirá ahí y que se irá mejorando mes a mes. Lo que he comentado hoy es Print Pro, que es una licencia de pago, podemos ofrecerles pruebas gratuitas, también pueden probarla a través de su distribuidor o su vendedor. Pero hemos hablado de Accuracy Center, la estimación por pieza, la agrupación, la compatibilidad con complementos. También vamos a añadir otras funciones a lo largo del año, así que sigan nuestra página de YouTube. Voy a hacer pequeños videos de 3 minutos sobre cada función. Y también pueden suscribirse a nuestra lista de correo electrónico. Muy bien.